Kaixo de nuevo, hola a todos. Este es el breve vídeo sobre la conferencia de ayer donde hablamos sobre los bagaudas. Estos bagaudas, estas gentes armadas que aparecen en unos periodos del Imperio Romano donde el Imperio está viviendo sus peores crisis. Por primera vez aparecen en el siglo III, a finales, y lo hacen en el norte de la Galia. Son gentes armadas, no son bárbaros, no son meros ladrones, y el emperador tiene que enviar a sendos ejércitos para aplastarlos. ¿El término bagauda dónde proviene? Bueno, pues nos dicen las fuentes que estos bagaudas del siglo III a ellos mismos se autodenominan de esa manera, que en lengua céltica significaría algo así como combatiente. No volvemos a saber de los bagaudas hasta 100 años más tarde, más de 100 años más tarde, sí, y bueno, pues es en el siglo V, un periodo también de crisis para el Imperio Romano, que trajo efectivamente la desaparición del Imperio Romano de Occidente. Vuelven a aparecer estos bagaudas, y lo hacen no solo en el norte de la Galia, sino también en los Alpes y en el Valle Medio del Ebro. De nuevo, los emperadores envían a sendos ejércitos a aplastarlos, lo cual nos indica que estos bagaudas estaban armados, tenían cierta potencia militar, y las fuentes también nos indican que se entendían en ocasiones con los bárbaros, ¿sí? Con los suevos, en el caso de los bagaudas hispanos, que juntos saquean la región de Caesarea Augusta y saquean también Lleida, y también con los hunos, donde un tal Eudoxio, un médico bagauda, se nos dice que se refugió en la corte de los hunos. Bueno, se ha hablado mucho de estos bagaudas, las fuentes son muy escasas y por lo tanto hay varias hipótesis. Está la lectura religiosa, que se nos dice si eran paganos, si eran cristianos, resistencia frente a unos frente a otros. Lectura étnica, pues si eran provinciales poco romanizados, ¿no? Pues como, bueno, podrían ser montañeses, o la lectura social, que nos indica también, bueno, pues esa lucha de clases, y bueno, también está la lectura de esa realidad de frontera, ¿sí? Y bueno, pues ayer hablamos largo y tendido sobre esto, y bueno, pues en mi caso soy de la opinión de que se trata de grupos que ahora mismo viven en la frontera, porque los bárbaros se han asentado en varios territorios del Imperio Romano, y bueno, pues hartos de pagar impuestos para que no sean protegidos, ¿sí?, por el emperador, deciden rebelarse y actuar por su cuenta y defenderse mediante sus propios medios.